Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de nuevo acá en Sábados con un poco de salud en nuestro podcast. No sabemos si nos escuchas un sábado o qué día de la semana, pero gracias por escucharnos o vernos. Estamos con la doctora Silvia Andrade, genetista, que nos acompaña para algunos podcasts y algunos materiales educativos que queremos hacer para todos ustedes y esperamos que se queden con nosotros hasta el final. Hoy hablaremos sobre síndrome de Down y para que corrijamos algunos conceptos cerrados que tenemos y eliminemos algunos mitos. Acompáñenos. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros de nuevo, tomando un cafecito y hablando Gracias, un doctora. ratico. Siempre encantado. Gracias. Y queremos hablar de un tema que tú propusiste, que me parece muy interesante, y es hablar sobre esos mitos que hay alrededor en este momento de las personas con síndrome de Down, ¿no? Así es. Tú me contabas que hace poco hubo pues una noticia sobre una persona con síndrome de Down que presentó algunas dificultades en su trabajo y Ujú. demás. Y eso nos muestra cómo muchas personas todavía no comprenden bien muchas patologías, incluso Así una como es. el síndrome de Down, que es una patología que aunque es genética, yo creo que es la más reconocida y la que todo el mundo más debería conocer y que sobre la que más información hay y aún así uno se encuentra con cosas bien extrañas en el día a día, ¿no? Sí, de hecho, como bien lo dices, yo creo que todas las personas en el mundo pueden decir que alguna vez en su vida se han topado con una persona que tiene síndrome de Down. Sí, es la patología Todas. genética más frecuente que hay. Yo creo, pues, que son personas que ya eran Sí, al adultas, menos sí la que anomalía cromosómica más la anomalía frecuente y cromosómica, sí. realmente es justamente también por la expectativa de vida, digamos, tan cercana a la normalidad o incluso en los Sí, últimos años ya a la bastante normal, normalidad. exacto. Ujú. Todos tenemos esa oportunidad como de conocer y de interactuar con estas personas. Y efectivamente, a pesar de eso, todavía hay personas que se sorprenden de pronto un poco de ver que cada vez más también tenemos personas que padecen esta condición y que están Muy bien, integrándose en la vida laboral de una forma claro, normal. completamente adecuada. Sí, Normal. sí, yo creo que ahí una de las dificultades es que a veces las personas asocian a que si alguien tiene una dificultad, si una persona tiene síndrome de Down, obligatoriamente debe tener una dificultad cognitiva grande o debe tener problemas de aprendizaje grandes. Digamos que es esa tendencia que tenemos los seres humanos a etiquetar a las personas por algo y creer que todos son iguales, ¿no? Así es. Y claro, efectivamente, las personas con síndrome de Down Tienen tienen dificultades, dificultades claro. cognitivas, no tienen un intelecto completamente normal. Pero además Algunos, son en diferentes grados. exactamente, algunos en un mayor grado que otros. Sí, Entonces, también tenemos personas con síndrome de Down con que son capacidades intelectuales completamente normales. funcionales. Ujú. Exactamente, que incluso han ido a la universidad, Sí, que se desempeñan excelentemente en distintos trabajos y no sí. por eso podemos estigmatizarlas, digamos que por esa condición, por ese diagnóstico médico de síndrome de Down, podemos estigmatizarlas y negarles, por ejemplo, la posibilidad de acceso al mundo laboral. Sí, sí, eso es un problema grande que tenemos, entre muchos otros, ¿no? Tenemos como sociedad muchos problemas. Sí, Y yo creo que esta es una patica que muestra más el mismo problema de siempre, la tendencia a etiquetar al que es diferente como algo malo. O sea, el problema no es que seamos diferentes, porque es que ser diferentes es lo que es. Todos somos todos diferentes, somos diferentes. todos somos similares en alguna forma, muy similares en realidad, porque todos somos seres humanos. Las diferencias que entre los seres humanos en realidad son mínimas, tanto a nivel genético como a Así otros es. niveles, pero aún así dentro de esa generalidad común, cada quien tiene sus particularidades y yo creo que a veces esa dificultad está en que queremos creer que el que se parece más a nosotros es mejor que el otro. O sea, la diferencia está en todas partes. Lo que no entiendo es por qué tenemos esa tendencia a ponerle valores, ¿no? Yo considero que este y no Sí. este tiene más valor que este o este, ¿no? Ese es el problema real. Y esas concepciones empiezan a tener muchísimo impacto en esas mismas personas que padecen esas condiciones, que se Claro, sienten más diferentes porque las hacemos sentir de esa manera y las llevan incluso a que, por ejemplo, busquen cirugía plástica.
Sí, para ocultar rasgos faciales. sí, para ocultar sus rasgos naturales Exactamente. para que no los estigmaticen. Para que no los Claro. estigmaticen. Y no solo pasa, ahorita estamos hablando del síndrome de Down porque, como bien lo decías, Doc, digamos que en los últimos días se conoció un caso aquí en Colombia de discriminación frente a una persona con Con síndrome de síndrome de Down, Down, pero realmente pasa con muchas condiciones genéticas. La condroplasia, por ejemplo. la condroplasia. La condroplasia siendo también tan común, digamos, dentro de las enfermedades huérfanas Y o descrita raras, desde hace tan común. siglos, desde que los seres humanos existimos. Exactamente, todavía seguimos poniéndole esas barreras a las personas con acondroplasia, como si no tuvieran suficientes cosas con las cuales, digamos, vivir, Sí, esforzarse a veces un poco que más para ciertas su baja actividades estatura ya que les los limitan dificulta de una la manera. vida Exacto. Y entonces viene la sociedad a poner más barreras a esas personas en forma innecesaria. en forma totalmente innecesaria, Sí. porque una persona con una condición genética que incluso pueda tener discapacidad cognitiva, como en el caso del síndrome de Down, perfectamente puede encontrar un lugar en la sociedad Claro que le sí. Y permita ser ser productivo. independiente, que le permita ser productivo, que le permita aportar de una manera diferente y, ¿por qué no?, sacar sonrisas a los demás. Sí, y como todo el mundo buscar su felicidad, que todos tenemos ese mismo Total, derecho. totalmente. ¿Has visto? Hay un reality en Netflix que a mí me causó mucha Lo he visto. curiosidad. Sí. Yo no recuerdo el nombre, pero justamente es de un grupo de personas con síndrome de Down que Ujú. se encontraron en la vida por diferentes razones Sí. y mantienen relaciones amorosas y Eso quieren es estar en una una cosa frecuente familia. cuando hay grupos de apoyo y otras cosas. Exactamente. Y digamos que tal vez lo que nos falta, por ejemplo, un poco más con estas personas, o yo hacía esa reflexión y la comentaba con algunos de mis colegas, es tal vez nos falta es un poco más también apoyarlos de una manera mucho más informada frente a las Sí. decisiones que pueden tomar, a los riesgos que tendrán eventualmente para, por ejemplo, tener descendencia, en implicaciones en su vida, apoyos que van a requerir, pero, pero siempre como desde el respeto a esa diferencia. Sí, y desde la intención de ayudarles, Exactamente. permitiéndoles Que se también desarrollen también, desarrollarse. sí. Sí, porque a veces como a cualquier persona que tiene alguna dificultad, ya sea estas como síndrome de Down o otra, está la tendencia como a no permitirles decidir, ¿no? A infantilizarlos en el sentido de Totalmente. yo que voy a decidir por ti. En algunos casos es necesario, pero no siempre. Exactamente. Y de hecho es algo que trabajamos mucho con las familias desde la consulta Sí, cuando se hace el diagnóstico, porque sí, sí tenemos que decirlo, por supuesto que el síndrome de Down ocurre tal vez distinto a como ocurre en muchas otras enfermedades genéticas, y es que aquí cogemos los chicos muy muy pequeñitos, prácticamente pequeñitos. recién nacidos, todos con Ujú. diagnóstico. Algunos se nos demoran tal vez un poco más, dependiendo de qué tantas manifestaciones tengan, pero realmente todos los diagnosticamos muy pequeñitos. Y una cosa que trabajamos con las familias es eso, es no podemos quedarnos con la concepción de que, dado que tiene síndrome de Down, es una persona que no puede hacer A o no puede hacer B o no puede hacer. No, sí lo va a poder hacer. O no sabemos, O darle no la sabemos. oportunidad. De Como pronto a se todo va a el demorar un poco mundo. más, Sí. pero de pronto O de no. pronto O de lo pronto no hace lo o va a de lograr. O pronto de pronto va a no. necesitar ayuda. Claro. Pero lo que tenemos es que estar todos ahí apoyando Sí. ese proceso y evaluando cómo se va Sí, es que yo creo que desarrollando. tendemos mucho a pensar que podemos predecir hasta dónde van a poder desarrollarse las otras personas. Eso no importa si la persona es normal o no. O sea, Y de hecho es una cosa que frecuentemente todos los papás preguntan al diagnóstico. sí, les preocupa muchísimo desde el Ese es, principio. Que yo exacto. casi siempre les digo, porque a veces con niños de Sí, 2, 3 meses le preguntan a uno, pero ¿y cómo va a ser sí. cuando sea adulto? Y, Exacto, pues no tenemos ¿qué idea. voy a saber? No Sí, tengo idea. no tengo una bola de cristal y le voy a decir, Sí. este A los pequeñito, 20 años que va a sí, ser. ¿cuál va a ser su coeficiente intelectual? Porque Sí, muchos no. papás a mí me lo han preguntado. Sí, sí, a mí Bueno, también me lo coeficiente preguntan con intelectual. No, pues, frecuencia. pues no tengo Sí. idea. ¿Cuál va a ser su coeficiente Se lo intelectual? medimos en el momento en que llegue. Sí, pues no. Y Pues es además es solo difícil. una parte de la inteligencia, no es toda. Que también Exactamente. es una confusión ahí que hay. Y Pero, exacto, y que no necesariamente eso está, por ejemplo, limitando la independencia. por La ejemplo, independencia funcional de sí, no, no manejar tu necesariamente, porque dinero, todo manejar tus depende del relaciones. grado, o sea, y lo que tenemos, por ejemplo, niños con síndrome de Down es que no todos son iguales. Hay niños que tienen asociado complicaciones, malformaciones cardíacas, malformaciones intestinales, que han tenido muchos problemas desde Trastornos que hematológicos, por nacieron, ejemplo, trastornos muy chiquitos. hematológicos. Entonces hay unos que tienen muchas más complicaciones que otros y hay Así unos es. que tienen mayores dificultades que otros. Entonces todos tienen una alteración cognitiva, pero hay algunos, y más como decíamos hoy en día, que hay diagnósticos tempranos, tratamientos y terapias desde pequeños, que son adultos
totalmente funcionales si se llevan bien. Entonces son adultos que pueden vivir solos, que pueden trabajar, que manejan sus cuentas, que son adultos funcionales, Exactamente. normales. Así ¿Sí? es. Entonces eso es importante saberlo y ayudarles en ese desarrollo, porque es lo que sí, yo a los papás lo que les digo muchas veces, mire, afortunadamente la inteligencia es un proceso y cuando uno nace no tiene la inteligencia desarrollada. Se desarrolla sobre todo los primeros 5 años de vida, es un boom gigante, pues hasta los 7, 8 años uno está desarrollando como todas las bases de su inteligencia con la que se va a defender el resto de la vida. Entonces es Y una aún a los oportunidad. 30 y tantos No, uno aprende, no lo sigue desarrollando. Y uno aprende uno toda la aprende un vida. montón. Ya no igual, pero uno aprende un montón. Se Eso aprende de espero. los errores, se aprende. Pero eso es importante porque a veces las familias se centran en lo que no es, ¿no? Y yo siempre les invito a centrarse en lo que es. Uno debe centrarse en que esa persona sea su mejor versión posible. En eso debemos centrarnos todos. Pero en ellos también es lo mismo, ¿no? Entonces yo sí les digo, mire, vale la pena que estos primeros años de vida nos esforcemos y eso implica terapias, tratamientos, muchas citas médicas, mucho esfuerzo, pero eso se ve recompensado en que esa persona va a tener un pronóstico y un desarrollo muchísimo mejor. Sí, y es importante lo que comentabas frente a muchas citas médicas. Y dentro de esas muchas citas médicas o seguimientos, digamos, frecuentes con especialistas, yo creo que sí es súper importante que todos los médicos que nos escuchan, Sí, médicos en formación o médicos especialistas, profesionales de la salud, terapeutas, fonoaudiólogos, etcétera, tengan, y las familias, por supuesto, tengan esa concepción de que, por ejemplo, si bien el diagnóstico de un paciente con síndrome de Down, digamos que se confirma desde la genética, nosotros evidentemente necesitamos, por ejemplo, el apoyo de neurología para justamente asesorar mejor la manera como ese niño se está desarrollando, claro. porque también a veces de pronto pecamos por tratar de cubrir todo lo que a Sí, veces no necesariamente nos corresponde y también podemos estar asesorando inadecuadamente a una algunos familia. aspectos de la familia. Es que por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario real, ¿sí? Porque es que somos muchos médicos, ¿no? Y entonces cada uno tiene una especialidad en un pedacito. Sí, ¿Por qué? Pues porque nos toca, porque no hay forma de así sabérselo todo. O es, sea, es imposible. Punto. Tenemos que ser varios. Pero así la idea es es. que entre nosotros nos ayudemos y Ujú. cada quien en el área en que más conoce brinde su mejor asesoría. Así Igual es. nos pasa a nosotros. O sea, nosotros muchas veces vemos a los pacientes y decimos, yo creo que tiene tal cosa, Ujú. pero yo creo que tiene tal cosa, generalmente cuando son genéticos y eso, pues tenemos que trabajarlos en conjunto con ustedes, porque ustedes nos ayudan a precisamente racionalizar, por ejemplo, los estudios diagnósticos, porque si no, todos terminan con 5 estudios diagnósticos, cada estudio de 10 millones de pesos o más, ¿no es cierto? Que yo creo que lo hemos visto, Y que a veces de uno hecho, ve incluso, por ejemplo, el pacientes, síndrome de Down, el diagnóstico del síndrome de esto Down, es un digamos que genotipo, primero pues es es clínico, ¿no? clínico, Evidentemente, sí, es algunas clínico, manifestaciones es clínico, pero lo confirmamos, digamos que con un confirmamos como ese genotipo. modo la base molecular de la enfermedad, la confirmamos con un cariotipo. Ujú. Si el cariotipo se hizo de forma prenatal y tenemos un cariotipo confiable, trisomía 21, libre universal, en todas las metafases observadas y un paciente que clínicamente tiene trisomía 21, de repente no lo repitamos, Sí, no, pero no necesitamos hemos más. visto chicos con Con 3, cariotipos. 4, 10, Sí, sí, yo he pero visto ¿para qué niños, el cariotipo no va a cambiar? no, Ese es el no va a cariotipo, no cambiar. necesitamos gastar un recurso de manera innecesaria. Y claro, o sea, si nos pasa con esta condición que es tan frecuente, Y que se realmente, supone que es una de las o sea, más dentro de la raza es una simples frecuente, exacto, de es una diagnosticar, sencilla que pues. teóricamente Sí. uno dice, pues en general, cualquier médico la conoce, sabría las La bases, enfermera de la sala no de necesariamente. maternidad lo va a reconocer. Exactamente, pero no necesariamente nos pasa eso. O sea, Es sí, verdad. sí a veces vemos que, y si esto pasa con una condición sencilla, cuyo diagnóstico es dentro de todas las pruebas genéticas que podemos hacer barato, o sea, Sí, económico, porque pues, económico. el cariotipo es una de las pruebas más económicas que tenemos, em, y lo estamos, digamos que a veces, de pronto, repitiendo una, dos, tres, más veces Innecesariamente. innecesariamente. Imagínese cuando nos pasa con el resto de condiciones genéticas que efectivamente requieren de pronto unas pruebas un poco más Estudios especializadas y adicionales. más costosas. Pero todo tiene que hacerse en forma pensada. Que es a donde vamos, ¿no? O sea, Exactamente. debemos trabajar en equipo y en forma ordenada por el bien del Así paciente, porque es. es que no es solo en cuanto al gasto del recurso de que tomemos cosas que de pronto no se necesitan o repitamos estudios que ya Ujú. están, sino también en cuanto al tratamiento, porque entonces de pronto Así es. nos concentramos en una cosa y se nos olvida lo importante
del paciente, entonces todo el mundo está mirando el estudio y quién empezó el proceso de rehabilitación, quién empezó el tratamiento que necesita, tal cual. porque nos Y el pasa. niño necesitaba terapia y es que hace 6 meses no tiene y porque nadie se la ordenó. Porque todos No, estaban porque todos estábamos preocupados por preocupados por otra la prueba. cosa. Exacto. Así es. Entonces Sí sí es pasa. una invitación a que todos, o sea, ese problema de repensar las cosas desde un punto de vista más integral y desde un punto de vista más humano, en realidad a mí me hace reír un poco ese término de humanización de la medicina. Pues no puede ser más humana porque es algo producto de la humanidad, o Tal sea, cual. pero bueno, pero comprendo el concepto Sí, en el sentido de que lo que yo siento que perdemos a veces es la perspectiva, ¿no? Nos dedicamos, ahí sí como el cuento del bosque y el árbol, ¿no? A ver una hojita en el árbol y se nos olvida el bosque y nos come el tigre. así es. Pero tal cual. Pero tenemos es que ser capaces de ver el bosque, ir hasta el árbol, ver el bosque, ir hasta la hoja, buscando siempre objetivos claros de tratamiento, que es lo que a veces perdemos de vista. Siempre tenemos que tener un objetivo claro en los tratamientos que hacemos, en la consejería que se le da a la familia, para integrar esas cosas e integrar el trabajo en equipo, porque sí son pacientes que necesitan muchos médicos, o sea, los ven a ustedes, ven la genética, ven la Cardiología, neuropediatría, exacto, endocrino, sí, gastroenterología, gastro, porque además hematología, las personas con fisiatría. síndrome de Down tienen algo muy importante que a veces se olvida y es que pueden hacer hepatopatías. Sí. Y frecuentemente nos llegan esos pacientes Con hepatopatías. hepatopatía que tienen síndrome de Down. No, nadie se da estudié con cuenta. una colangitis. Venga, pero pues es que por el tenemos síndrome de Down. Ya dentro del espectro de lo que podría eventualmente presentar, también está esta condición. Entonces también un poco, Y se nos olvida. sí, también un poco Sí. desmitificar que, por ejemplo, el síndrome de Down es solamente discapacidad cognitiva. No, Porque son muchas cosas. no es solo eso. El paciente puede tener muchas cosas que tampoco podemos dejar de lado. Y, que Y no tenemos que podemos buscar. concentrarnos en que tiene que tener discapacidad cognitiva y entonces no hacemos nada más porque, no, al contrario, venga, tiene esto, vamos a manejarlo, vamos a seguirlo. Como bien lo dices, Doc, los objetivos en el seguimiento, ¿qué esperamos con esta persona? Se van planteando a lo largo de la vida. Claro, y y van son cambiando. completamente dinámicos. Sí, y van Exacto, cambiando y van cambian con cambiando. cada paciente, con la Van edad, cambiando. con la familia. Y con es algo que muchas también cosas. tenemos que desmitificar. Sí. Es que una cosa es que desde que nace se le pone un letrero en la frente y Sí, con ese sí, letrero sí, se queda sí. toda la vida. No, No, eso va cambiando a lo eso va largo de. cambiando. Y Es que las tenemos que entenderlo etiquetas, también. ese es el problema, ¿no? A veces sentimos, yo siento que a veces, a nosotros nos gusta poner diagnósticos y nombres y eso, claro que sí. Yo creo que Y hay que ponerlos. por eso somos médicos. Sí, no, y hay que ponerlos. hace Tampoco falta. podemos, claro, tampoco Sí. podemos no ponerlos. Eso No, también porque estaría mal. eso también estaría Estaría mal. mal. Entonces necesitamos los nombres, claro. Hay que decir el diagnóstico real, claro, porque es que eso no es solo un nombre y no es para discriminar, es para saber qué podemos hacer y qué no y buscar cómo ayudar. Y que tenemos que esperar. Y qué tenemos que esperar y Eventualmente por puede pasar, dónde por- podemos modificar exactamente. las cosas, ¿no? Pero sí es muy importante eso y no quedarnos en la etiqueta, es que, pero es que la etiqueta siempre va asociada a prejuicios, ¿no? Porque es que Sí. los prejuicios y los mitos no son solo de las personas que no son del personal de salud, son de todos los seres No, humanos. de todos. Y uno tiene prejuicios de su sociedad que uno ni se da cuenta hasta que alguien de Así es. pronto se lo señala o hasta que uno empieza, oiga, pero yo por qué pienso esto. Sí. Y empieza uno a mirar y dice, mira, yo tengo este prejuicio que generalmente puede ser social, de la casa de uno, de la sociedad donde uno crece, y uno Así es. mismo tiene que encontrarlo y modificarlo. Entonces es. esas etiquetas, no ligarlas a prejuicios ni a mitos, sino es un nombre que busca ayudar a la persona para buscar cómo le podemos ayudar. Exactamente, de acuerdo. Creo que esa es la mejor conclusión de Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias también a ustedes por Gracias. oírnos o vernos acá en nuestras discusiones entre médicas y filosóficas y de café que tenemos. Gracias a quienes se quedaron hasta el final. Por favor, regálenos un like si les gustó. Eso nos ayuda mucho para que YouTube nos recomiende o para que nos recomiende también en las plataformas de podcast. Y compártenlo a quien crea que puede ayudarle. Y ayúdennos cada vez más a que conozcamos más las patologías genéticas, neurológicas, las enfermedades raras, a que todos comprendamos mejor esto que es parte de ser seres humanos. O sea, es básicamente que todos nos esforcemos mejor por entendernos a nosotros Así mismos, es. por entender la humanidad y hacernos la vida más fácil y ayudarnos entre todos. Así es. Muchas Por el gracias. espacio. Gracias. Gracias por venir. Hasta luego.